Vamos a ver la Segunda Guerra Mundial con Japón, que ese es un tema prácticamente, digamos, ya es, en cierto sentido, vamos a ir concluyendo muchas cosas. No es el último que vemos de Japón, todavía en la próxima clase les digo, les voy a empatar Corea y Japón en la posguerra, sí, pero sí, ambos en la posguerra, de hecho es cierto, porque precisamente lo que vamos a ver de Corea también es cuando termina la guerra, cómo deja de ser parte del territorio japonés y luego de ahí ellos pasan a su división famosa de las dos Coreas, y en el caso japonés, cómo les va a ir en eso. Que para eso están las lecturas ya ahí en Nexus. Una se llama, la de Japón está muy interesante, oigan, la de Japón se llama Mitos y Realidades del Milagro Japonés, precisamente que habla sobre lo que pasa de Japón después de la Segunda Guerra, y el de Corea se llama pues de la guerra de la guerra a la división, ¿sí? Que precisamente habla de cómo se divide Corea en dos, ¿no? Que pues ya son temas, digamos, que voy a tratar de ir concluyendo. Entonces, lo último que vimos de Japón, ¿se acuerdan? Fue este periodo del ascenso de los militares, de lo de todo esto precisamente de las facciones y el pensamiento militarista que se empieza a dar. Sí, bueno, aquí vamos a continuar con eso. Sí, habíamos visto que llegaba, pues prácticamente fue la derrota de los partidos políticos. Van a continuar hasta cierto punto. Ahorita vamos a ver ya un punto donde ya ni siquiera como parte de una idea simulada van a continuar, ¿no? Pero pues van a continuar aquí. Y en ese sentido, bueno, vamos a hablar de eso. Y también habíamos hablado de esta facción que era la menos radical, que fue la que ganó y que estaba pasó, pues bueno, mucho de eso vamos a ver. Y vamos a hablar en general de la Segunda Guerra, porque si por ahí ustedes traen algunos temas, ya les había dicho, ¿no? De todos modos, los temas precisamente los vamos a tocar rápidamente, porque pues hay mucho que decir de Japón, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Hay tantas cosas que se pueden hablar. En fin. Bueno, aquí voy a leer algo nada más. Introducción dice: mientras lo anterior sucedía en Japón, el ejército japonés estacionado en Manchukuo no había permanecido ocioso. La facción del control la consideraba un factor estratégico de movimientos más amplios en el continente, en tanto que la facción rival lo veía como una base que había que reforzar para la lucha futura con la Unión Soviética. Japón siguió así, de hecho, las dos políticas al enviar recursos a Manchuria para convertirla en una base militar y económica, y al mismo tiempo que presionaba al norte de China y Mongolia al interior, donde trató de ensayar la misma receta que habían utilizado en Manchuria. Incluso los japoneses encontraron un tal príncipe T para encabezar un estado mongol independiente. Detrás de ese intento estaba el general Toyo, quien era uno de los jefes del ejército del Kwantung, y estaba obsesionado con la posibilidad de una alianza de China con los soviéticos. El proyecto fracasó, pues las tropas mongolas apoyadas por los japoneses fueron derrotadas por el ejército chino. Sí, prácticamente sigue la expansión japonesa donde la habíamos dejado. De hecho, aquí se alcanza a ver en este mapita. Esta parte de verde es la de Manchukuo. Y si se fijan, precisamente lo que estaban haciendo los japoneses, y aquí estamos hablando de los 30, 35, 36, pues estaban presionando a Rusia, sí, para que precisamente también se diera a estos territorios, y sobre todo pues, estaban presionando la posible invasión a China que tarde o temprano se iba a dar. Después, de hecho, nosotros nos habíamos quedado donde tienen Manchukuo. Para este momento ya avanzaron sobre Mongolia y aplicaron lo mismo que en Manchukuo. En Manchukuo habían puesto a Puyi, ¿se acuerdan? Y aquí, como dice la lectura, se van a encontrar con un tal príncipe T, que es este tipo, que es la única foto que encontré. Que pues, si se fijan es lo mismo. De hecho, esta foto es bastante lo mismo, ¿no? O sea, está el supuestamente príncipe, ¿no? Que es algo así como que también un noble mongol, supongo que descendiente de Gengis Khan, porque recuerden que todo el mundo es descendiente de Gengis Khan en Mongolia, sí, y vemos a los japoneses que realmente lo controlaban. O sea, es un estado títere. Si se fijan, van a emplear esa misma idea de estado títere que les había funcionado en Manchuria y que precisamente van a llevar aquí también. Y pues el hecho de hacerlo en Mongolia, como vemos en el mapa, para presionar a China de una posible invasión, cosa que estaba precisamente por suceder. Sobre todo porque pues, ya empezaban los frentes, como aquí esta foto de la famosa alianza China de socialistas y nacionalistas, que ya, bueno, para este momento están apoyadas también por extranjeros. Y bueno, ahí es donde empieza precisamente la invasión a China. Y aquí es donde vamos a ver cómo empieza la invasión a China. Y voy a leer porque creo que es bien interesante verlo desde el punto de vista japonés. Ya lo habíamos visto desde el punto de vista chino, pero desde el punto de vista japonés cómo cambia. Dice: las acciones del ejército Kwantung y en general del Japón en China favorecieron a la realización del Frente Unido. La fugaz colaboración de Mao Zedong con Chiang Kai-shek entre el gobierno chino nacionalista y los comunistas chinos para luchar contra el invasor en junio del 37, la lucha por el control del norte
el de China se agravó hasta convertirse en una guerra no declarada entre los dos países a partir del incidente de Lu Kuo-Chiao o Puente Marco Polo, que se acuerdan, el famoso pretexto con el cual se inició la guerra por parte de los japoneses. De nuevo provocado por los japoneses, porque pues eso fue lo que pasó, ya ven, se les perdió este personaje y luego ya lo encontraron, total que eso no importó al final, que condujo a la ocupación de toda la región de Pekín a Tianjin. Sí, Inglaterra y los Estados Unidos se alarmaron por ese paso hacia la guerra, pero no hicieron nada, como tampoco hizo nada Alemania, fuera de advertir a Japón en una guerra a gran escala, que llevará a China a lanzarse en los brazos de la URSS, en cuyo caso no podía hacer nada. No obstante los términos del pacto anticomintern, el gobierno japonés y el Estado Mayor hicieron esfuerzos por encontrar un arreglo, pero las negociaciones hubieran tenido que llevarse a cabo en secreto, sin un conocimiento del ejército que se habría opuesto. Y yo pregunto, ¿por qué creen que los Estados Unidos, Inglaterra, los demás países no hicieron nada cuando se dio la invasión de Japón a China? ¿Por qué se imaginan? Simple, la grande. Usted primero, Juan. Por esos momentos, Estados Unidos creo que presentaría problemas en la Gran Depresión. A ver, ¿qué dicen los demás? Yo, similar a como dijo mi compañero Juan, creo que Europa estaba ocupada con Hitler. O lo que creo que para ese tiempo estaba con Checoslovaquia o algo así, no recuerdo bien. O Austria, no recuerdo bien. A ver. Yo me acuerdo que por esos tiempos Estados Unidos estaba sufriendo sus problemas monetarios y creo que llegó el presidente Roosevelt a decir su gran discurso que le levantó el ánimo a todos los estadounidenses. Y creo que Estados Unidos ya tenía bastantes problemas consigo mismos para meter sus narices a otro país, a enviar libertad, esa supuesta libertad. Muy bien. Yo no creo que Estados Unidos hubiera querido iniciar, pues, un frente de guerra en Asia por un país como China, que en ese momento no figuraba tanto. Sí, es que sí son varias cosas. Mucho de lo que están mencionando es cierto. Creo que precisamente lo que pasaba en el caso de Asia es lo que pasaba en Europa. Los Estados Unidos, Inglaterra, las potencias vaya de Europa y en este caso Estados Unidos, tenían miedo también de provocar una guerra, porque pues recuerden que no mucho que se había terminado la anterior y pues esto lo iba a llevar de una u otra manera, ¿sí? Es eso y lo que están mencionando tal vez lo del el avance de los alemanes en Europa, no sé hasta qué punto sea así porque pues de hecho no se veía, eso fue, aunque también no fue el problema, ¿no? La famosa visita de Chamberlain, este ministro inglés a Alemania, donde fue a hablar con Hitler y luego regresa a Inglaterra y dice, no, pues no me parece un mal tipo, pues cosa que ya saben que no resultó para nada cierto. Creo que son parte precisamente de las razones por las cuales la guerra, por los cuales no se hizo nada. La verdad es que no se hizo nada, como dice la lectura. Y aquí es lo importante, porque sí, tal vez sí debieron tomar acción. ¿Por qué? Ya un poco, y podemos seguir especulando, que yo creo que era como que el miedo, desembocar una guerra y demás. Le advirtieron a Japón, si se fijan, pero pues de advertencias no pasa nada, ¿sí? Y pues es que lo mismo incluso va a pasar con Alemania, como ahorita dicen, había invadido Checoslovaquia, y luego también va a invadir Austria en el 38, y ya hasta que se invade Polonia, y sobre todo porque rompe con el famoso pacto germano-soviético, es que precisamente la guerra se desata. Lo cual precisamente nos lleva a entender que la Segunda Guerra Mundial tenía tiempo de estarse cocinando, ¿no? A pesar de lo que se cree, ¿no? Y en el caso precisamente de Japón, pues eran muy claras sus intenciones de expansión. ¿Sí? En fin, pero el punto es que no se hizo nada. Y como no se hizo nada, pues los japoneses avanzaron sobre China. Y ahí viene el problema. Dice, China, por su parte, concluyó un tratado de no agresión con la Unión Soviética en agosto del 37 y apeló a la Liga de las Naciones. Esta convocó una conferencia con las potencias asignadas, el Tratado de Washington, lo cual no tuvo ningún resultado. Para los chinos y solo sirvió para antagonizar más a Japón. Shanghái fue cercada por el ejército japonés y finalmente cayó. Luego se puso sitio en Nanjing y cuando ya el gobierno nacionalista parecía estar a punto de alcanzar su acuerdo con el gobierno japonés, los militares japoneses, deseosos de terminar de una vez con el régimen nacionalista, tomaron Nanjing, hecho que presentaron de nuevo a su gobierno como un hecho consumado, con el cual el gobierno tuvo que reajustar sus negociaciones. El gobierno chino no deseaba romper las negociaciones, pero el plan presentado por Japón era totalmente inaceptable. Chiang Kai-shek pidió ayuda al presidente Roosevelt, pero no fue escuchado. Finalmente Konoe, considerando que la actitud china ante las proposiciones de Japón constituía un rechazo de la oferta de paz, abandonó las negociaciones y le comunicó a Alemania, cuyos embajadores en Tokio y Nanjing habían medido las negociaciones que retiraba el reconocimiento del régimen nacionalista.
y solo volvería a negociar con otro gobierno. Los japoneses no escucharon al Consejo de Alemania, cuyo acertado análisis de la situación habría de comprobarse con el tiempo, y el embajador alemán en Tokio le dijo a Hirota que de seguir adelante con la guerra, ello traería como consecuencia poner en peligro las relaciones de Japón con Gran Bretaña. Llevaría a China a hacerse de bolchevique y debilitaría a Japón frente a Rusia, que de hecho, pues al final algo así pasó. O sea, los alemanes tenían miedo de que si se presionaba a China, se unieran a la Unión Soviética. Y bueno, no pasó de forma directa, pero de una otra forma sí ocurrió. Y bueno, ya un poco sabemos la historia, se tomó Shanghai, ¿sí? Se tomó Nanjing, ¿no? La famosa masacre, que les digo, nada más la iba a mencionar, no iba a decir mucho. La masacre ya la habíamos visto por parte precisamente de China. Por parte de Japón la historia pues sigue siendo muy similar, ¿no? O sea, la masacre de Nanjing fue este periodo terriblemente violento por parte del ejército japonés, donde pues masacran a la población china. ¿Por qué Nanjing? Pues porque era la capital y después la van a convertir en la capital japonesa de la ocupación, ¿sí? Y pues bueno, procedieron todas estas masacres que ya hace mucho han mencionado un poco, que a lo mejor los compañeros podrían nombrar más, ¿no? Desde fusilamientos, desde masivas formas de matar a los chinos hasta la famosa concurso para matar a 100, ¿no? El mito de la masacre de Nanjing, que tanto se menciona que es el de las cabezas, ¿sí? que ya hemos mencionado, ¿no? Esto todavía, como lo mencionaba, sigue siendo debate y creo que sigue siendo razón por la cual la enemistad entre China y Japón, que pues en muchas ocasiones continúa, todavía se siente latente, ¿no? Mientras tanto, se va a establecer un gobierno títere japonés, lo mismo que pasó en Manchuria, lo mismo que pasó en Mongolia, hasta pasar en China. Estar a cargo de Wang Qingwei en Nanjing, que ha aceptado la ocupación china, ¿no? Este personaje que vemos allá a la derecha, que va a ser, digamos, él hasta donde sé, era parte del gobierno nacionalista, fue obviamente convencido por los japoneses para convertirse en el presidente títere, y pues se buscaba lo mismo, justificar la presencia en este caso de los japoneses en el territorio, ¿no? Pero ya para este momento creo que todos sabían que la situación era muy distinta a lo que se pensaba, ¿no? Konoe, bueno, ahí es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Ok, dice, después de la caída de Nanjing, el ejército japonés se apoderó de Cantón y Hangzhou, y Chiang Kai-shek hizo saber secretamente a los japoneses que para terminar la guerra estaba dispuesto a conocer Manchukuo, aceptar una Mongolia interior autónoma y que lucharía contra los comunistas, pero que no pagaría indemnización alguna ni aceptaría soldados japoneses estacionados en el suelo chino. Sin embargo, en esos términos no fueron aceptados. En noviembre del 38, Konoe anunció el establecimiento de un nuevo orden de Asia Oriental que presentó una estructura de nueva de paz basada en la verdadera justicia. De hecho, fue una denuncia unilateral hecha por Japón de todo el sistema de tratados existentes en el Lejano Oriente. En ese nuevo orden, había lugar para China si se renovaba, conforme a los deseos de Japón. Chiang Kai-shek no se dio por enterado y los japoneses siguieron una táctica de tratar de aislar su régimen de las potencias extranjeras. En marzo de 1940, Japón estableció un régimen títere en Nanjing, encabezado por Wang Qingwei, que es el personaje que vimos, quien firmó un tratado de paz con Japón en noviembre, en el que aceptaba virtualmente la ocupación total de China por las tropas japonesas. Esto del nuevo orden de Asia Oriental es muy interesante porque entonces lo que los japoneses buscaban era tener el control de Asia con ellos a la cabeza, y incluso que países como China pues se anexaran, claro, bajo las condiciones que Japón les había hecho. Y entonces este nuevo orden de Asia es prácticamente una visión de lo que ya habíamos visto con Kita Iki, de cómo Japón debía establecerse a la cabeza precisamente del control de Asia, ¿no? Y eso precisamente lo vamos a ver ahorita reflejado en las intenciones de tener un control sobre el continente. Dice, los Estados Unidos e Inglaterra, que habían venido dando ayuda financiera al gobierno nacionalista chino, habían mantenido abierta la carretera a Birmania, ¿sí? Y trataban de mantener a flote la moneda china. Los avances de Japón, que ponían en peligro sus intereses en China, los alarmaban, lo que contribuyó al deterioro de las relaciones de esos países con Japón, pero sus advertencias al gobierno japonés no tuvieron efecto. Así, en el 39, Konoe inició lo que llamó una estructura de defensa nacional, que constituye una política regional en Asia Oriental basada en una economía cerrada para Japón, Manchukuo y China, con los necesarios ajustes en ese sentido a su política exterior. Ese era el programa del ejército. Nombró un grupo asesor para formular la política interior e incluyó a los representantes de los partidos, la burocracia del Zaibatsu, para diluir la presencia militar. Sin embargo, cada vez más los militares se hacían al cargo de los puestos públicos que antes desempeñaban civiles. Y eso ya lo veníamos viendo. Es que el problema es que los militares en Japón poco a poco se fueron haciendo del poder.
tanto que excluyeron a todas las demás voces que pudieran haber sido sensatas en Japón y que no llegaron a hacerlo. Y por eso el gobierno se volvió tan agresivo. Digo, creo que ya lo expliqué en la clase anterior, pero aquí vale la pena recordarlo. O sea, los japoneses de la Segunda Guerra Mundial estaban ya controlados por un ejército que quería y buscaba expandir y tener precisamente el control prácticamente de Asia. Bueno, en marzo del 38 se expidió una ley de movilización general que le dio al gabinete poderes para gobernar por decreto, abogando así por capítulos enteros a la Constitución. Konoe dejó el puesto de premier durante un año cuando fue sustituido por Inanuma, pero volvió muy pronto y nombró de ministro de guerra al general Toyo. Toyo va a ser muy importante para esta historia, porque precisamente él es al que más se le atribuyen muchas de las acciones militares que van a desembocar en la guerra. Dice, con esto se indicaba que el ejército estaba listo para acelerar el paso y hacer realidad la meta de una nueva estructura interna y un nuevo orden en el exterior. En octubre del 40, los partidos políticos se disolvieron voluntariamente, ¿no? Sí, lo cual yo creo que es bastante, entre comillas, y Konoe inauguró la organización política de un solo partido. El régimen de Konoe hizo grandes avances hacia una completa movilización para la guerra de los recursos nacionales, humanos y naturales. Se dedicaron a las grandes sumas de dinero a la investigación científica militar. Las organizaciones militares dispusieron de científicos y técnicos y se establecieron controles centralizados para manejar el combustible, la fabricación de municiones, el control de la inflación y la educación, y se estableció la censura de todos los medios de comunicación. El ejército reajustó su línea de mando para combinar operaciones aire-suelo y se preparó para aprovechar la siguiente oportunidad de extender un nuevo orden de Asia Oriental. O sea, si se fijan, y aquí me regreso a las fotos, ¿sí? Konoe va a ser sustituido por él, pero prácticamente va a regresar. Konoe era un tipo que apoyaba mucho a los militares. Él va a nombrar al general Toyo, que es el que vemos aquí, y a partir de este momento empieza ahora sí un gobierno absolutamente militarizado en Japón. Lo poquito que le quedaba de gobierno civil va a ser deshecho, ¿sí? Los partidos políticos se van a disolver, todos los recursos se van a ir a la guerra, todo el control de Japón va a estar precisamente de los militares, todo lo que se destinaba a Japón en ese momento estaba a la guerra, va a haber una censura de los medios y pues bueno, esta es la etapa, digamos, más, sobre todo, ¿cómo explicarlo? Más Dictatorial. Dictatorial, sí, más terriblemente dictatorial y militar, sí, de Japón, porque ya ni siquiera había presencia de una libertad de expresión y cuestiones por el estilo. Sí, es prácticamente eso. Mande. El general Toyo para mí era un desquiciado loco, la verdad. Sí, ¿verdad? Echó lo poquito de esperanza de Japón y a la basura. Sí, y eso es lo que casi mencionan todos. O sea, digo, igual a lo mejor sería como siempre demasiado decir que fue Toyo el causante de todo, porque pues estamos hablando que es todo un grupo de militares que lo apoyaba, pero definitivamente él es la figura que más influyó en este conflicto, más que el emperador, como lo hemos hablado, como lo hablábamos la clase anterior. Entonces, uno de los problemas que vamos a ver aquí es ese, sí, que los militares, pues se hicieron de todo el poder en Japón y pues prácticamente ya lo demás era difícil de poder continuar. Bueno, ¿qué más? Dice, en 1939 empezó la guerra en Europa. Y cuando empiece la guerra en Europa, las cosas van a cambiar precisamente para Asia. Todavía del 37 al 39, pues era una guerra, como ya lo habíamos visto con China, desigual. Pero aquí las cosas van a cambiar, sobre todo porque pues, se van a orientar ahora más para este pacto. Dice, para los planes de Japón apenas si podía haber una mejor oportunidad. Antes de cualquier movimiento, el problema era llegar a un entendimiento completo con Alemania y, de ser posible, con la Unión Soviética. El segundo gabinete de Konoe creyó en la necesidad de asegurar un pacto con el eje. El ministro de Asuntos Exteriores, Arita, anunció que los países de Asia Oriental y los mares del sur eran geográfica, racial, histórica, económicamente muy cercanos entre sí y que estaban destinados a cooperar estrechamente, por lo cual era necesario que hubiera una fuerza estabilizadora en cada región. Incumbía a Japón la responsabilidad de establecer una esfera de coprosperidad para el nuevo orden, que es así como le van a llamar a esto. Porque fíjense, es bien interesante, o sea, ya digamos que el punto final de esta expansión japonesa sobre Asia se traducía en eso, ¿no? Que eran geográfica, racial, histórica y económicamente cercanos, y que Japón debía estar a la cabeza, y esto le llamaba la esfera de coprosperidad y el nuevo orden, que pues se traducía en tener el control de toda Asia, ¿no? Esto lo saqué de un juego, pero bueno, se ven los mapas, ¿no? Que prácticamente era Arita, este nuevo ministro, y aquí vemos atrás a Konoe, que todavía seguía ahí impulsando esta idea, pues Konoe sobre todo como alguien totalmente controlado por los militares para pues expandir Asia,
para expandir Japón, perdón, por toda Asia. Con esa idea, no, pues es que somos racial, somos geográficamente similares, pero Japón es superior. Y Japón por eso debe gobernar. O sea, si se fijan, es el fascismo en Asia llevado a un extremo que pues hasta los alemanes yo creo que les daba miedo esto. Por eso también estaban buscando en este caso el apoyo del eje, como ahorita lo vamos a ver, porque la expansión en este momento pues va a ser muy importante, ¿sí? Dice, las primeras acciones concretas empezaron en Indochina, donde los japoneses deseaban asegurar suministros de arroz, hule, carbón, estaño y un fácil acceso al sur de China. Japón se arregló con Siam, que por ese entonces había cambiado el nombre a Tailandia, y le cedió una porción a Camboya y parte de Laos a cambio de perder su libertad de acción. Además, no fue incorporada en la esfera. ¿Sí? En septiembre de 1940, Japón firmó el pacto tripartito con Alemania e Italia, por el cual tendría un nuevo orden Asia Oriental, mientras que Alemania e Italia tendrían el suyo en Europa. Acordaron ayudarse entre sí en el caso de que alguno fuera atacado por otro país, aún no implicando la guerra. Esta última previsión estaba especialmente dirigida a los Estados Unidos, pero los rusos sintieron que también iba dirigida contra ellos. Fíjense, esto es bien interesante, porque entonces, bueno, aquí vemos este mapa de la expansión, ya a partir precisamente del 39, por lo menos en estos territorios, que van a ser en diferentes etapas. De hecho, si ven aquí esta línea, estas son las expansiones que se van hasta el 39, ¿no? Hasta antes precisamente de que entren los Estados Unidos. Esta que estoy señalando aquí. Aquí esta línea. Toda esta parte son las primeras acciones que van a tener a partir del 39, donde incluso también se menciona que llegaron a Indochina, incluso a la poderosa Laos. Y si se fijan, van a ir atacando territorios. Y luego después de ahí, ellos se van a dar cuenta, los japoneses, que tenían que precisamente firmar el pacto, ¿no? Y el 27 de septiembre de 1940, o sea, un año y después, se va a firmar el pacto tripartito. El pacto tripartito, creo que lo conocemos bien, ¿no? Aquí vemos la firma, de hecho, del pacto, ¿no? Vemos a Saburo Kuruso de Japón, que por ahí está. Acá está, son los japoneses los que están aquí. Vemos a un señor que se llama Hitler, creo que sí lo conocen, y a Galeazzo Ciano de Italia, ¿no? El famoso pacto tripartito, como ustedes saben, era llamado Pacto Berlín-Roma-Tokio, que establecía el control prácticamente del mundo dividido entre estos países. Hitler controlaría Europa, Mussolini controlaría África y Japón Asia. Y muchas veces se ve como que Asia como un país como que improvisado, ¿no? Pero no sé si se fijan, los japoneses tenían intereses bastante propios para entrar en el pacto. Los intereses tenían que ver sobre todo porque ellos sabían que no podían estar pensando que la sociedad internacional simple y sencillamente los iba a ignorar toda la vida, ¿sí? Que Inglaterra, Francia o Estados Unidos no iban a intervenir en el avance que estaban haciendo sobre Asia. Para eso el pacto tripartito a ellos les quedó como anillo al dedo, porque si el pacto tripartito se cumplía como se decía, ¿no? Europa y Estados Unidos se estarían concentrando tanto en la guerra con estos otros dos que olvidarían precisamente lo que pasara en Asia. Por eso, como que paso uno, precisamente para poder establecerse en Asia, era lo que ya estaban haciendo, que era conquistar. Pero el paso dos era precisamente distraerlos. Sí. De hecho, creo que también el problema de Japón fue confiar demasiado en este pacto. Ellos pensaban que Hitler y Mussolini iban a cumplir todo lo que decían, cosa que ya después al final pues no pasó, ¿sí? Pero como como ellos trataban de tratar de controlar Asia, lo único que sabían es que tenían que deshacerse de todas las amenazas posibles, ¿no? Entonces lo que van a hacer es primero establecer un pacto de neutralidad con Rusia, inteligentemente, que era el otro enemigo que tenían ahí, ¿sí? Y siguiente paso, ¿sí? Ya una vez que precisamente tenían a los rusos neutralizados, incluso casi hasta como supuestos amigos, y no sé si vemos aquí a Stalin, ¿no? Y a los japoneses firmando así como que en el 41 eso, y siguiente paso era derrotar la principal amenaza que podían tener los japoneses en el Pacífico y que podía precisamente derribar sus aspiraciones ya de expansión que estaban teniendo, porque ya la estaban teniendo en el 39. Vuelvo otra vez al mapa. Ellos ya se estaban expandiendo desde el 37 en China y luego en el 39 en todos estos territorios, ¿sí? Los que vemos precisamente con las líneas, ¿sí? Pero el otro enemigo que precisamente vamos a ver está aquí, y ese era precisamente Pearl Harbor, ¿sí? O sea, Estados Unidos. Pero ahí es donde ya entramos precisamente en detalle y por qué Pearl Harbor precisamente va a ser tan importante para esto. ¿Vamos bien con eso? A ver si se entendió. Yo siempre es un poquito fuera del tema, pero abarca en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Yo pienso que si
Alemania nunca hubiera atacado Rusia o no hubiera roto ese pacto de neutralidad, creo que ahorita el mundo sería un poco diferente. Posiblemente. Fíjense, yo lo que veo, y no sé si también se entendió esto, es que Japón supo jugar muy bien sus cartas. O sea, ¿cómo era posible que Japón fuera parte del pacto tripartito y a la vez estuviera aliado con Rusia, que eran enemigos precisamente de los fascistas en Europa? O sea, no sé si se explica, o sea, fueron muy hábiles para precisamente saber cómo hacerse del control de Asia. Yo insisto, el problema de Japón fue confiar demasiado en Alemania y en Italia, porque recuerden que es lo que va a pasar. Apenas se acaba la guerra ya, se concentran en la guerra en el Pacífico, pero por lo pronto, apenas ven que las potencias de Europa están concentradas en la Segunda Guerra, ellos van a hacer de Asia, bueno, su parque de diversiones, por decir algo precisamente terriblemente desafortunado, que es precisamente tener un control de Asia sin ningún tipo de freno. Y a eso me refiero, ¿me explico? Sí, profe. Muy bien, gracias. ¿Algún comentario más? De esto parte antes de entrar a cómo Estados Unidos entra a la guerra. A ver, Alfonso. Sí, yo tengo una. Dime. Profe, si Estados Unidos en estos momentos con el presidente Roosevelt ya se estaba recuperando tantito de la Gran Depresión, ¿verdad? Sí, ya estaban precisamente en un plan distinto, ya era después del New Deal y esas cosas. Ok, es que tenía un poquito de duda de si estaban militarmente preparados, pero creo que ya con eso. De hecho sí estaban, porque recuerden que de no estarlo, pues no hubieran entrado a la guerra. Si ya habían pasado suficientes años y Estados Unidos estaba en una recuperación francamente muy... Pero su guerra estaba concentrada más en Europa, como vamos a ver, aunque el Pacífico obviamente también va a tener aunque recuerden que todavía no entran a la guerra, precisamente lo que va a hacer que entren a Estados Unidos a la guerra es Japón. ¿Sí? A ver, Alfonso. Yo quería preguntarle algo. Cuando dijo lo de Tailandia no tuvo un papel importante en la guerra, solo fue el aliado de Japón, bueno, el títere de Japón, ¿verdad? Sí, lo que va a pasar con el resto de los países de Asia es que o los volvían aliados o los ocupaban, ¿no? Aunque si se fijan, prácticamente ningún país va a quedar exento del control de Japón durante esta ampliación. Gracias. Y eso es lo que van a hacer. Digo, ahí nos faltó una lectura que si quieren se las dejo para que la hagamos, pero no podemos tenerla en clase porque si no nos tardaríamos mucho y les digo, y realmente quiero irme a escucharlos a sus exposiciones. Y es cómo le fue a los países de Asia durante la invasión japonesa. Y es una lectura que viene así como que pequeños fragmentos de cómo le fue a Tailandia, cómo le fue a Camboya. Y es bien interesante porque la lectura dice que mientras algunos países los veían como liberadores a los japoneses, recuerden que muchos de estos países estaban colonizados por Francia o Inglaterra. Entonces llegaban los japoneses y que decían muchos de estos países, sí, ya ahí vinieron a liberarnos del yugo imperialista, ¿no? Y luego terminaban siendo peor los japoneses, ¿no? Pues entonces muchos países se decepcionaron y obviamente pasaron de la decepción también a la resistencia. Algunos países se resistieron, algunos otros no. Como el caso de Filipinas, creo la otra vez por ahí un colega me hablaba de la resistencia contra la ocupación japonesa en Filipinas, que fue muy interesante porque pues en Filipinas dice que intervinieron los grupos nativos y demás. O sea, no sé si extendemos el panorama y entendemos lo complejo que fue la ocupación japonesa. O sea, están ocupando toda Asia, por eso no podemos ver. Aquí lo estamos viendo así como que rápidamente, pero imagínense cómo entonces fue asimilar y enfrentarse a la ocupación japonesa en toda Asia, en los distintos países de Asia. Sí, fue diferente reacción. Les digo, en algunos casos fue, pues sí, ¿no? En algunos casos fue resistencia, en algunos casos fue pactar con ellos, en algunos otros casos fue, pues, terriblemente doloroso. Vamos. Sí, profesor. Ok, continuamos. Dice, en julio del 41 Japón movió sus tropas para entrar en Indochina, haciendo caso omiso a la petición de Estados Unidos, porque pues ya saben que estaba ahí. El mismo de Inglaterra y los dominios británicos congelaron también los fondos japoneses y los gobiernos de las Indias Orientales. Obviamente hubo una reacción por parte de los países occidentales. Y como no podían introducirse en la guerra porque estaban en su propia guerra, lo que hicieron, si se fijan, fue interrumpir las relaciones comerciales con Japón. Creo que sobre todo esto fue lo que más le dolió
a Japón, sí, porque sobre todo las relaciones económicas que tenía con Inglaterra, aunque pues debieron haberlo previsto, porque pues era algo que iba a pasar. Dice que el riesgo de la guerra con Inglaterra y los Estados Unidos hizo que Japón tuviera inconsistencias y situaciones durante unas semanas, pero se impuso finalmente el punto de vista del general Toyo, quien presionaba por considerar que el tiempo para lograr sus metas era cada vez menor. Konoe tuvo que presentar una declaración política en la que afirmaba estar de acuerdo con que se hicieran los preparativos de la guerra con Estados Unidos, Inglaterra y Holanda, que eran de los países que estaban ahí en Asia, los que debían estar listos antes del mes de octubre siguiente. Las negociaciones no tuvieron los resultados previstos y Konoe renunció con todo su gabinete, dejando el paso libre a Toyo, que se convirtió en el primer ministro, en ministro de guerra y ministro de exterior en octubre del 41. Sí, no sé si se fijan, Toyo, el personaje que estamos hablando ahorita, el que decía bien el compañero Antonio de que era un hombre terrible, o sea, se hizo del poder casi caminando, ¿no? Destituyó a todos los partidos políticos que quedaban a la fuerza civil y él se convirtió en el principal responsable. Por eso yo creo, y si se fijan, volvemos otra vez al mismo debate de la clase anterior, ¿y dónde demonios está el emperador? Pues en ningún lado, o sea, el poder lo tenían los militares, el emperador ya prácticamente estaba rebasado, ni el emperador, ni la aristocracia, ni la burguesía, el Seibatsu, ni los partidos políticos ya tenían poder. Ya para este momento eran los militares, creo que eso quedó claro, o sea, y fue progresivo tal vez, pero ya nos queda claro que para este momento los culpables de todo lo que va a venir posteriormente van a ser los militares, porque ya tenían el poder, ¿no? Y son los culpables no nada más por lo visible, sino si te fijan también por las acciones que se van a tomar, ¿sí? ¿Qué más? Dice, el 5 de noviembre del 41, una conferencia imperial aprobó si la guerra se fallaba un intento más por llegar a un arreglo con los Estados Unidos. Todavía estaban ahí titubeando si iban a la guerra o no, pero Toyo envió sus demandas a través de su embajador japonés en Washington. El secretario de Estado Hull, de acuerdo con los británicos, contentó con un borrador de acuerdo en el que pedía a Japón que se uniera en un pacto multilateral de no agresión, Gran Bretaña, Holanda, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Asimismo, Japón debía respetar la integridad territorial de Indochina francesa y acatar el principio de igualdad de la oportunidad. No pasó nada de eso. También le pedían a Japón que retirara a sus tropas de China, excepto de Manchukuo. Tampoco pasó. La reacción japonesa ante este borrador fue la de ir a la guerra. El 1 de diciembre, la conferencia imperial aprobó la decisión de atacar tomada por Toyo. La respuesta formal japonesa a la proposición de Estados Unidos se envió el día 6 de diciembre, con instrucciones de entregarle el día 7 de diciembre. Ese día Japón atacó Pearl Harbor en Hawái, minutos antes de que la nota se le entregara al secretario Hull. Japón le declaró la guerra a Estados Unidos y Gran Bretaña y ambos países contestaron con sendas declaraciones. El 11 de diciembre, Alemania e Italia, por ser amigos y aliados de Japón, le declaró la guerra a Estados Unidos y esta guerra se volvió mundial y los japoneses mucha culpa tuvieron que ver, si se fijan. Incluso yo todavía me atrevería a decir que hasta el 41 la guerra ni siquiera todavía estaba involucrando a todos. Y ya con esto los japoneses ahora sí involucraron a todos. Ahora, no sé si vieron, a mí me parece bien interesante esa crónica, de que este señor se le entregó precisamente la carta de declaración de guerra por parte de Japón el 7 de diciembre, cuando ya habían pasado, o unos minutos antes, mejor dicho, se le había entregado unos minutos antes de que había sido precisamente la invasión a Pearl Harbor, el 7 de diciembre. Que aquí pongo el 6 de diciembre, sí. Japón le declara la guerra a Estados Unidos el 6, y al día siguiente fue lo de Pearl Harbor, pero bueno, no sé si lo vieron por ahí o si se entendió. Le llega la carta a este señor cuando prácticamente ya estaban atacando. Oye, te estamos atacando y estamos en guerra, ¿no? Y ya los aviones japoneses estaban sobre la isla. O sea, ¿qué nos dice eso? Me recuerda... Qué preparados, qué preparados. O sea, qué consistencia, llegar 5 Pones minutos gacho. antes. Sí, no sé si les recuerda algo o alguien. Hasta en la guerra hay cordialidad, ¿quién lo diría? Sí, pero... Me recuerda el ataque de Polonia de los alemanes, Ándale. que hicieron como un nuevo tipo de guerra, las guerras Blitz o algo así. Era un nombre animal que prácticamente eran guerras de no sé cuántas horas. Sí, esa palabra. Blitzkrieg. Sí, la guerra relámpago, que también es traducida de esa manera. A ver, José Isabel, ¿qué nos vas a decir? Lo que es la Segunda Guerra Mundial yo siempre lo he visto como en dos partes. Por un lado está la guerra en Europa, donde sabemos que el principal enemigo, digámoslo así, siempre fue Alemania, que se peleó con todos los países, pero no le prestaron atención a Japón, sino hasta que ya atacó Pearl Harbor, y es aquí donde entra la segunda parte. Bien. Al menos así lo veo yo. Y lo que decían mis compañeros, sí, digamos que no fue sino hasta las guerras del siglo XX que la cordialidad en la guerra se empezó a romper. Uh-huh. Sí, Sí, o sea,
Sí, mande, perdón. No, es que pensé que se había cortado. Es que yo leí un libro sobre historia militar y me sorprendió la gran cordialidad que tenían de respetar protocolos y acciones de guerra incluso desde la antigüedad. Y esto no se empezó a romper sino hasta apenas el siglo pasado. Sí, claro, claro. Sí, y si se fijan ya, esta era una guerra donde a pesar de toda esa cordialidad, pues de todos modos era inevitable, ¿no? Ahora, una cosa que también es bien interesante con el ataque a Pearl Harbor, no sé qué tanto ustedes lo han percibido, siempre se habla como que fue un ataque desmedido, o sea, que realmente Japón no debió haber atacado Pearl Harbor, lo que se adelantó a atacarlo. Eh, Va a tener yo digo que no es sí, yo digo que los japoneses sabían muy bien qué estaban haciendo cuando estaban atacando Japón. Digo, cuando estaban atacando, perdón, Pearl Harbor o Estados Unidos. Estaban precisamente, y si checan el mapa, ahí les voy a poner este mapa de Asia, estaban atacando la única defensa que precisamente podía hacerles frente en el Pacífico y que precisamente podía ser una amenaza a su expansión. Y en este caso, sobre todo por Estados Unidos. Una vez que de hecho neutralizan o destruyen Pearl Harbor, la expansión sobre Asia se volvió todavía más contundente. ¿Sí? Y lo dice por ahí la lectura y lo voy a leer. Dice aquí, dice, en Japón el racionamiento hecho por los partidarios de la guerra demostró estar equivocado, pero por el momento pareció acertado. Japón estaba seguro de la derrota de la Unión Soviética y Gran Bretaña por Alemania e Italia. Les digo, ahí estaba su principal error, pensar que Alemania e Italia lo iban a lograr todo. Pero es que también, para como estaba avanzando Alemania ya para ese tiempo, pues parecería que iba a ser así. Dada esa seguridad, Toyo se decidió por la guerra, pues contaba con Japón, tendría las manos libres en Asia Oriental. Una Europa dominada por Alemania ocuparía la atención de Estados Unidos en el Atlántico, por lo que prefería llegar a un entendimiento con la gran esfera de coprosperidad de Asia Oriental, más que enfrentarse solo en esa área. Tanto éxito tuvo el bombardeo a Pearl Harbor que la conquista del sudeste de Asia se pudo llevar a cabo sin interferencia alguna de los aliados. Fíjense, después de que se atacó Pearl Harbor, los japoneses ocuparon Hong Kong, Malaya, Singapur, Birmania, las Indias Orientales Holandesas, Filipinas, y todo ello ya había podido hablar de la paz y consolidar ganancias. Sin embargo, 3 días después de Pearl Harbor, los ejércitos alemanes empezaron su retirada de Moscú y la Unión Soviética no cayó y tampoco Inglaterra, y ahí empieza el problema. Pero por lo pronto, si se fijan, tuvo un éxito importante, porque miren, esta línea que yo les mostré aquí es lo que precisamente va a lograr Japón hasta el 39. Y esta otra línea más grande, no sé si la están viendo, ya un poquito más gordita, es lo que va a lograr Japón después de Pearl Harbor. O sea, en esas 3 fases de expansión, 39, 37, 39 y 41, es que Japón precisamente estaba logrando lo que, bueno, prácticamente nadie había hecho en Asia, que era conquistarlo de territorio por territorio, isla por isla. Y si no llegaron a Australia es porque les faltó el tiempo. Pero no sé si han escuchado por ahí que incluso llegaron a bombardear algunas partes de Australia. O sea, sí fue algo también que querían ellos llegar hasta Oceanía. Sí. ¿Sí estamos con eso? Creo que fue la ciudad de Darwin la que bombardearon o atacaron. Sí, porque sí llegaron, hasta donde yo sé. Fíjense, yo no sabía, y luego la otra vez vi un documental que sí llegaron a bombardear algunas partes, ciudades de Australia. O sea, sí fue algo que les llevó muy lejos. También llegaron a ciertas partes de la India, creo que hasta en un estado títer en parte de Birmania o Bangladesh. Iba en serio, o sea, si no es por lo que ya sabemos, ahorita vamos para allá, o sea, hubieran llegado no sé a dónde más. Pero entonces estamos que el problema fue la confianza que le tenía Alemania a Italia. Porque entonces para cuando ellos ya empiezan a expandirse totalmente para estos territorios, ¿sí? Los italianos, si se fijan, yo creo que los 3, para mí son el peor fracaso del pacto tripartito. Yo siempre he sentido que Italia entró primero muy improvisado. O sea, entraba más que nada porque fueron los que fundaron el fascismo, pero nunca tuvieron intenciones realmente de ampliarse en ese sentido como lo buscaba Hitler y Japón, o Alemania y Japón, ¿no? Que querían expandirse todo el mundo. Como que los italianos, sí queremos expandirnos, pero tener algunas colonias y demás. En el pacto se les obligó, por ejemplo, a tener el control de África, cosa que no lograron, y por eso la primera derrota va a ser allí, ¿no? Y luego los alemanes empezaron a ser sitiados por la Unión Soviética y Estados Unidos a partir del día D, que eso también fue haciendo perder la confianza en la cual al principio tenían y que fueron haciendo que precisamente los japoneses dijeran, no, pues estos tipos iban a conquistar Europa, vamos nosotros a la conquista de Asia, ¿no? Entonces, y no sé si ya lo ven de esa manera, les digo, a lo mejor exagero,
porque pues estamos hablando de clases de historia de Asia. Pero desde mi punto de vista, los japoneses eran los únicos que estaban haciendo su chamba, y no nada más la estaban haciendo, sino que lo estaban cumpliendo y la estaban llevando a otros niveles. ¿Sí? ¡Qué miedos! Sí. Como un país que no es tan grande está haciendo la chamba de todo el sudeste asiático. Sí, o sea, están teniendo todo el control de Asia, ya lo vieron en el mapa, ya lo estamos hablando ahorita, ya lo vimos en la lectura, o sea, tenían China, Manchuria, Corea, Taiwán, Filipinas, Indochina, Indonesia, sí, casi Australia, casi la India. Ojo, son los más los que están en el poder son los más los menos radicales. Y son los menos radicales, imagínense si hubieran sido los otros. No, hombre, ya estaríamos hablando japonés acá, no sé. Estaríamos hablando japonés. Yo creo que se habían comido Rusia desde la otra parte. Sí, y Rusia estaba neutralizada, o sea, movieron sus cartas de una forma para mí que dices tú, pues por eso pudieron lograr el control. Y les digo, y para que vean cómo desde este punto de vista la historia es bien distinta, porque cuando uno ve la Segunda Guerra Mundial desde Alemania, dices, sí, los japoneses andaban ahí, ¿no? Oye, los japoneses andaban ahí conquistando el continente, sí, no estaban ahí, sí, y no estaban improvisados, estaban haciendo cosas que ni los alemanes ni los italianos les estaban resultando en Europa, porque seamos sinceros, no les estaba resultando, no por lo menos ya a estas alturas, ¿no? O sea, yo sé que al principio los alemanes hicieron, Hitler conquistó Europa casi caminando, y porque precisamente los ataques sorpresa y todo lo que hemos estado hablando ahorita le permitió eso. Pero ya para estas alturas, ya las cosas están muy en su contra, y los japoneses seguían avanzando. Como siempre, los asiáticos nos superan en todo. Pues sí, o sea, y eso es algo que les digo, a mí se me hace que es algo que hay que entender, porque ya, insisto, vuelvo a repetir, ya cuando es esto, o sea, ya te das cuenta que la verdad, pese a lo que creemos, los japoneses eran todo menos una nación improvisada en este conflicto. Ya si lo ves así, hasta parece que ellos usaron más Alemania e Italia para cumplir sus ambiciones que al revés, ¿no? Sí, que es lo que muchas veces como que se piensa, ¿no? No, pues ellos entraron porque se unieron al poder de Alemania e Italia, pues, Alemania tal vez, el Italia no estaba muy claro, y Alemania ya estaba siendo derrotado, y por eso hay que entender que ellos son los últimos en caer, ¿no? Como que se piensa que son los últimos en caer porque les pusieron menos atención. Yo creo que fueron los últimos en caer porque eran los que tenían mayor poder, y obviamente fue difícil quitarles ese poder. Bueno, continuamos. Yo estaba seguro que Japón estaba bien preparado para la guerra, eso creo que ya nos quedó claro, dado el crecimiento fenomenal de la industria japonesa de la guerra y el desarrollo general en Japón. Había sido la alianza, el ejército, burocracia, lo que había forzado el ritmo de la industrialización y los preparativos para la guerra, como la mayor parte de las materias primas para el potencial industrial y militar, y estaban distribuidos en los países asiáticos vecinos, donde los regímenes políticos no eran a menudo débiles. Los militares japoneses consideraban tener toda la razón para desarrollar el concepto de esfera de coprosperidad, cuyo líder sería Japón. Sí, que así se llamaba esta idea de su enorme país, ¿no? Esfera de coprosperidad de Asia Oriental. Y lo estaban logrando porque tenían una capacidad industrial importante. Toyo también se ocupaba de la política interior, tratando de suprimir toda oposición interna a su política. A pesar de su enorme poder, le era difícil destruir a los que abogaban por una política menos agresiva y más prudente, y que ocupaban puestos elevados. Sí, esto nos habla de algo que también no hay que olvidar, porque creo que es importante reconocerlo. Había una inconformidad al interior de Japón con la guerra, sobre todo por parte de aquellos grupos que no querían en la guerra de inicio. Conforme avanzaban las acciones en Europa y se incrementaba la contraofensiva de los Estados Unidos en el Pacífico, aumentaba el peligro para Japón. La oposición a Toyo empezó entonces a cristalizar, en particular en el grupo formado por los anteriores primeros ministros, los llamados Hushin, de los que el príncipe Konoha era un miembro destacado. Según informes de ese grupo, el emperador mismo estaba a favor de la paz. En febrero del 43, propiciados, los japoneses iniciaron negociaciones para una paz entre Alemania y la Unión Soviética, al tiempo que se pensaba que Japón podía negociar con los británicos y con los Estados Unidos. Pero pues no pasó. Dice, esas ilusiones se vieron rotas cuando las fuerzas de Estados Unidos tomaron Saipan en junio del 44. Para ese entonces, Toyo ya no podía ocultarle al pueblo japonés el rumbo que había tomado la guerra, y estaba ya claro que la derrota era posible. Presionado por el grupo Hushin, Toyo renunció en julio del 44. La guerra se estaba volviendo en su contra, y en gran parte, y ahora sí hay que reconocerlo, por los Estados Unidos. Los Estados Unidos, ustedes saben, el famoso día D, o sea, a partir del 44, junio del 44, que el día D incluía a Europa, pero también era pues toda la ofensiva contra la guerra, fue muy bien planeada. Sí, esta ofensiva precisamente tenía como propósito ir derrotando a las tropas
ofensiva o a las tropas precisamente enemigas desde sus distintos frentes, ¿no? O sea, primero en Europa, luego en África y en el Pacífico, ¿no? En Europa tenemos a Eisenhower, tenemos a Patton en África, y acá vamos a tener al general Douglas MacArthur, un personaje muy importante para la historia de Asia, porque él se va a encargar precisamente de toda la guerra contra el Pacífico, en este momento e incluso después, hasta la guerra de Corea, ¿sí? A todo ello le sucedió a Koiso, cuando en Europa ya se inició en Normandía la liberación de Francia y daba principio al fin a Alemania. El poderío naval japonés había sido eliminado en la batalla del mar de Filipinas y se habían iniciado los bombardeos sobre las islas japonesas. Ante tales acontecimientos, Koiso reunió al Consejo Supremo para la dirección de la guerra en presencia del emperador. El gobierno de Koiso cayó cuando se produjo el desembarco en Okinawa y le sucedió Suzuki, una figura del grupo pro-paz quien intentó hacerle saber a las potencias aliadas que Japón estaba listo para la paz. El grupo pro-paz sostenía que no había disponible ni alimentos ni materiales de guerra para resistir más y que rendirse era el único camino para preservar la monarquía. Los esfuerzos de este grupo se renovaron al reiniciar los bombardeos sobre Tokio. En abril del 44, la Unión Soviética le informó a Japón que ya no revaría el pacto de neutralidad y que la reunión de Yalta ya había llegado a una discusión alguna acerca de los problemas del lejano oriente. Alemania se rindió en mayo. Aquí decía el 44 y lo corregí porque es del 45, es un error del libro, porque recuerden, Alemania se rindió en mayo y entonces ya nada más quedaba un frente que era el asiático. Y Japón denunció el pacto anticomunitario con la esperanza de glaciarse con Moscú. Entonces cayó derrotada Europa, y ahora sí los esfuerzos precisamente de Estados Unidos se concentraron en Asia y específicamente en Japón. Y entonces ahí viene el terrible revés, ¿no?, que va a provocar esto. Japón trataba de negociar desesperadamente con la Unión Soviética un pacto de no agresión en espera también de una posible mediación en los aliados. La demora en obtener una respuesta definitiva fue la táctica preferida de los soviéticos. Mientras tanto, en julio del 45, los Estados Unidos, Gran Bretaña y China, con el acuerdo soviético, hicieron la declaración de Potsdam. Esta declaración es muy importante porque aunque se da antes de que los japoneses se rindieran, ya establecía lo que Estados Unidos pensaba hacer con Japón. Y pongan atención. Dice, la declaración ofrecía como condiciones de paz la destitución, de los militares, un periodo de ocupación por parte de Estados Unidos, la limitación de la soberanía japonesa a las 4 islas principales, el desarme y la repatriación a Japón de los ejércitos japoneses, el juicio de los criminales de guerra, no esclavizar ni destruir a Japón como nación, sino la aceptación por parte de Japón de las instituciones democráticas, la destrucción de las industrias de guerras, de una vez determinada la ocupación con los objetivos especificados, un retorno eventual al comercio mundial con acceso a materias primas. Si se fijan, la declaración de Potsdam hacía algo que era muy importante para los Estados Unidos, y era no convertir en un enemigo subordinado a Japón, sino convertirlo progresivamente en un aliado. Esto es importante porque entonces se fijan desde unos meses, bueno, un mes, porque esto fue en julio, antes de la absoluta derrota de Japón, los Estados Unidos lo que querían era que Japón se convirtiera en un futuro aliado. ¿Sí? Y esto, ¿saben qué pienso yo de esto? Que esto es algo que se aprendió desde la Primera Guerra Mundial. Porque una de las razones por las cuales precisamente Alemania se convirtió en un país tan agresivo es porque el famoso Tratado de Versalles de las potencias que precisamente pactaron con Alemania lo convirtieron en un país muy agresivo. Recuerden, prácticamente lo humillaron, le quitaron colonias, le hicieron pagar indemnizaciones, y entonces se formó un nacionalismo bastante rencoroso por parte de Alemania. En este caso, Estados Unidos lo que quería hacer de Japón era, si se fijan, desmilitarizarlo, obviamente, pero como dice aquí, no esclavizar ni destruir a Japón, sino convertirlo en parte precisamente de sus industrias. Claro, eso ya a lo mejor no va a tener mucho sentido con las bombas atómicas, pero pues ahorita llegamos a eso. El emperador y el Consejo Supremo de Guerra estaban a favor de aceptar la declaración de Potsdam, pero se oponían a ello las Fuerzas Armadas y no había una respuesta por parte de la Unión Soviética. Ciertas indiscreciones hicieron poner en la boca del premier declaraciones sobre pelear hasta el fin, lo que hizo que los Estados Unidos, sin una respuesta clara a los términos de la declaración, usaran la bomba atómica. La primera cayó en Hiroshima el 6 de agosto, destruyó la ciudad y mató instantáneamente a 78,000 personas. El emperador ordenó negociar la paz sin discusiones, dado que los rusos no iban a ayudar. La segunda bomba atómica cayó sobre Nagasaki el 9 de agosto y pocas horas después la Unión Soviética declara la guerra a Japón. Y ahí es donde vemos que la Unión Soviética estaba bastante a la expectativa, ¿no? No, nosotros vamos a atacar Japón si ya la vemos derrotada. Y después de la primera bomba atómica dijeron, yo creo que sí. Y ahí es donde ya le declararon la guerra a Japón. De hecho, entre la primera bomba y la segunda bomba atómica, los rusos estaban avanzando ya sobre Corea del Norte.
Sí, así de importante también fue las bombas atómicas para el movimiento de países como en este caso la Unión Soviética. El Consejo Supremo y el emperador acordaron aceptar los términos de la declaración, aun cuando el Estado Mayor y el ministro de Guerra querían que se negociaran algunas condiciones. La situación se resolvió en una forma desusada con la intervención imperial. La respuesta japonesa trataba de salvaguardar las prerrogativas del emperador, pero los Estados Unidos contestaron que la autoridad del emperador y del gobierno japonés estaría sujeta al comando supremo de las potencias aliadas. Igualmente que sería el pueblo japonés el que habría de decidir la forma definitiva de gobierno que se deseará en adelante, conformidad con lo estipulado en la Declaración de Potsdam, que prácticamente es así como quedó. Y pues sí, esto fue lo que pasó, ¿no? Ya les pongo aquí unos mapas. Alemania no se retiraba, sí, y le contraataca a Estados Unidos. A mí me gustan mucho estos mapas porque no sé si alcanzan a ver, incluso voy a deshacerme de este nada más para efectos rápidos. Vemos, por ejemplo, este fue el éxito de los japoneses después de Pearl Harbor. Y les digo, hay que ser sinceros, los Estados Unidos también supieron manejar muy bien la ofensiva contra Estados Unidos, porque a partir precisamente de que ellos llegaron en el 44, bueno, o sea, se fueron casi isla por isla. Pero aquí el problema es el que estamos viendo, ¿no? Era muy difícil ir precisamente contraatacando y liberando isla por isla. Entonces, conforme avanzaba el tiempo, sobre todo después de la derrota en Europa, la guerra se volvía muy cansada, ¿no? Toyo va a dejar el poder, ¿sí? Los siguientes militares no van a saber también mucho cómo actuar, pero van a querer mantenerse en la guerra. Ya después de la guerra en el Pacífico, pero ya después de mayo del 45 no se hablaba de la guerra en el Pacífico, se hablaba de prácticamente cómo iba a quedar. La declaración de Potsdam es esta que les estoy diciendo, y esta es la foto donde los Estados Unidos definieron qué hacer con Japón, ¿no? Y bueno, y los militares no se rinden. Y esta foto de los militares no se rinden, pues esto nos habla de que a pesar de que las cosas iban mucho en su contra, seguían ellos insistiendo. Los kamikaze, por ejemplo, son un ejemplo de eso. Estos famosos aviones que precisamente ya en la desesperación pues llenaban de bombas y se lanzaban contra grandes cargueros y transatlánticos y demás, ¿no? Y bueno, ahí es donde entra el proyecto Manhattan, el experimento. Hay muchas cosas que pasan aquí. Por una parte, Estados Unidos tenía juguete nuevo, por decirlo también de una forma terriblemente irónica. O sea, tenían un arma nueva que querían precisamente poner en práctica y que precisamente querían llevar a experimentar. Por otra parte está precisamente lo que Estados Unidos ya quería al final de esta guerra. Y todo esto lo menciono porque, bueno, la gran interrogante precisamente de las bombas atómicas es, y pues se las hago a ustedes, ¿era necesario? ¿Sí? A ver, Alfonso. Yo quiero hacer una pregunta. ¿En qué parte aparece el Doctor Manhattan y los vigilantes? Más adelante. No, bueno, en cuanto a las bombas, creo que sí fue necesario. O sea, ya se había rendido toda Alemania, Italia, y los Estados Unidos están como que, oye, men, ya cálmate, ya no, bájale tantito. Y Japón dijo, no me voy a rendir. Bueno, ya, tú te lo buscaste. Ya, los bombas dijeron, no, ya, está bien, ya, me rindo. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, Es como usted dijo, profe. Bueno, habla tú primero, Juan. No, tú. Bueno, es como usted dijo, profe, la guerra ya fue muy cansada después del frente Europa y yo creo que ya todos los países querían terminar el frente asiático. Así que pues aparte, como usted también dijo, Estados Unidos quería probar su nueva arma y pues qué mejor oportunidad. Yo creo que si hubieran podido probarla con Alemania, igual y también lo hubieran hecho. ¿Quién sabe? Ok. A ver, ¿qué dices, Juan Antonio? Es que aquí entramos en un debate porque... Pero me baso con las consecuencias después. Una bomba atómica quita la vida no sé cuántos años y gracias a ese acontecimiento vio diferente todos los países la forma de ver una guerra. Si bien se pasó como ese tipo de guerra fría donde constantemente Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban amenazando 3-4 como todo el tiempo diciendo si me atacas o invades, no sé, Afganistán o quita tus misiles de Turquía, vamos a hacer el holocausto nuclear. Yo pienso que no fue, yo digo que era innecesario. Podían ver otros tipos de planes, un bloqueo económico o aliarse con los países aliados y rodear todo Japón y obligándolos a morir, o sea, obligándolos a rendirse. Yo pienso que debió ser diferente, porque ahorita miren todo el poder de la energía nuclear, miren los desastres que ha provocado la energía nuclear.
Literalmente, si hay un error, se puede acabar el mundo, tal como Chernobyl, porque fue un error y casi mataba a toda Europa, y no fue una guerra, fue un desastre. Sí. Así que yo pienso que fue innecesario. A ver qué dicen los demás. Yo creo que sí, o sea, es que hay muchas cosas cuando se hablan de las bombas atómicas. Y recuerden también que era Estados Unidos tratando de hacerle ver a la Unión Soviética, que si se fijan estaba avanzando apenas pasó esto, que también era un mensaje, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que las bombas atómicas prácticamente, aunque dice que faltaron un año después para eso, pero inauguraron la Guerra Fría. Digo, la Guerra Fría se inaugura cuando Estados Unidos y Rusia tienen las mismas condiciones de poder y que entran en este conflicto, pero ya desde este momento ya estaban haciendo una declaración de guerra a los Estados Unidos contra el resto del mundo, ¿no? Y esa declaración de guerra es, pues mira, ¿no? Esto es lo que puede pasar si te metes conmigo, ¿no? Esto es precisamente lo que puede pasar si llevas esta guerra a otro nivel, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con Juan Antonio en muchas cosas. Con los demás compañeros creo que en parte también muchos mencionan que hubiera sido una guerra muy cansada. Ahora, es que también se menciona que los japoneses no se rendían, ¿no? No sé si han escuchado esas crónicas que mencionan que muchos japoneses incluso estuvieron en guerra mucho después de que terminara la guerra, porque eran tantas las islas en las que también es la diferencia entre la guerra en Europa y la guerra del Pacífico, que sabía que había japoneses en pequeñas islas que no les habían dicho que la guerra había acabado. Y por ahí hay una crónica de un japonés que estuvo como que en pie de guerra hasta muchos años después que llegaron y le dijeron, oigan, ya se acabó la guerra. Ah, el que estaba en Filipinas, que duró como casi 40 años. Sí, sí. Y ese tipo de anécdotas te hacen suponer que los japoneses no se querían rendir, ¿no? Pero en Eso fin. se llama, eso es honor y no tonterías. Sí. Esto es algo difícil. Para mí, desde un punto de vista también, creo que Estados Unidos no midió los efectos de la bomba atómica. O sea, sabía su capacidad destructiva, pero creo que todavía no sabía su capacidad ¿cómo se llama? Nociva, que tenía sobre todo por la radiación. Y eso es donde yo precisamente creo que también Juan Antonio tiene razón. O sea, destruyeron y hicieron valer su poder. Creo que fue innecesario. Tal vez lo hubieran hecho en alguna base militar, pero lo hicieron sobre ciudades. Vaya, creo que aquí todos estuvieron mal para acabar pronto esto. Digo, para no decir que alguien estuvo bien o alguien estuvo mal. Todos estuvieron mal. Japón por aferrarse a no rendirse y llevar precisamente a una guerra que costaba muchas vidas. Y Estados Unidos por demostrar exageradamente su poder. Sí, no sé cómo lo vean ustedes, pero creo que al final esto también fue un problema de esto. Fue una guerra que terminó mal y de malas, inauguró una nueva etapa en la historia de la humanidad, ¿no? Que es la Guerra Fría, pero también una etapa donde el mundo le tenía miedo a la ciencia, ¿no? Por lo que la ciencia estaba provocando, sobre todo para destruir a las propias personas. Eso para mí es bien interesante. Las bombas atómicas fueron un cambio sustancial en el mundo, en la forma en que vemos la ciencia, en la forma en que vemos precisamente los avances científicos. ¿Sí? Y los japoneses después de ahí no fueron los mismos. Las bombas atómicas han hecho ¿cómo decirlo? Han hecho mucho impacto en su cultura, ¿no? O sea, si se fijan todavía para ellos la destrucción masiva y todo lo que eso implica es algo que les aterra, ¿no? Y eso se ve mucho en su cultura popular, ¿no? Hace poquito estaba analizando con algunos amigos maestros la película de Akira, no sé si la han visto. Esta película que habla precisamente sobre una destrucción de Tokio. Y esa película, si se fijan, refleja mucho esos miedos por parte de los japoneses a una destrucción, ¿no? Masiva, ¿no? Pero también lo es Godzilla, también lo es Evangelio. No sé si han visto mucho de su cultura. La idea de que su vida fuera destruida masiva y rápidamente es algo que aterró a los japoneses por mucho tiempo y lo sigue aterrando. Y creo que es producto de este nefasto acontecimiento. Ande. Alfonso, Es creo que lo que iba a comentar, que supuestamente Godzilla es como una representación sí. del poder de la bomba atómica. Sí, porque de hecho Godzilla es un monstruo que se hizo así por la radiación de la bomba atómica, incluso está ligado directamente. Vaya, o sea, gracias a la bomba atómica tenemos Evangelion. Vaya, es como que no está tan mal. Bueno, pero no sé si se entiende, se refleja mucho de sus miedos, ¿no? Los japoneses reflejan mucho esto miedo a la tecnología y a la destrucción total de su población.
En fin, eso es su cultura, pero en el mundo también dejó una terrible idea de lo que la ciencia podía hacer. Es que con la bomba atómica se inaugura lo que muchos filósofos llaman la posmodernidad, no sé si lo ubican. O sea, esta idea de que la modernidad en la que los seres humanos confiábamos, donde el positivismo y la ciencia nos iban a ayudar a ser mejores, pues no, terminó siendo lo contrario. A mí me llama mucho la atención eso, cómo se manifiesta cuando casi todos los villanos de cómics posguerra son doctores en física nuclear, ¿no? O doctores en algo, ¿no? Sí, el doctor Octopus, el doctor Doom, todos son así. Y eso creo que es producto precisamente de cómo la ciencia se transformó en este enemigo del mundo. Es bien curioso, pero creo que no sé si se entiende. O sea, el posmodernismo es algo inevitable en esta discusión, por lo que precisamente origina esto. ¿Cómo ven? Maestro, Mande, dime. acaba de mencionar que, bueno, todas estas representaciones de la cultura popular reflejan el miedo o lo muy marcados que quedaron los japoneses respecto al poder nuclear y la tecnología y del miedo que ellos le tienen a esto, cuando, únicamente en la actualidad, son de los países que más predominan en el campo de la tecnología. O sea, me Sí, parece algo curioso al mismo tiempo. sí, es curioso porque ellos también lo han hecho. Pero creo que eso lo vamos a explicar la próxima clase, lo de por qué la tecnología actualmente les es más favorable. Pero yo creo que más bien la tecnología cuando sigue a estos niveles. Por ejemplo, lo que pasó en el 2011 con Fukushima, creo que le revivió mucho de esos miedos. Pero bueno, sí, tiene razón, puede ser una evidente contradicción. Pero bueno, una cosa es la tecnología y otra cosa es la ciencia. Y la ciencia, sobre todo en esos niveles en que se llegó para combinarse como una forma de destrucción. Sí, sí, hay mucho que discutir y es muy interesante esto. Juan Antonio. Profe, ahorita que decía el doctor Octopus, el doctor Octavius y todo eso, me recordó que en la serie Rick y Morty, que Rick, el científico que le vale todo, me recordó que la ciencia así es. No importa que si es un niño, si es un adulto, si es una embarazada, la ciencia puede acabar con todo. Y pues la verdad, para los ojos de la ciencia, pues solo somos cuerpos de prueba, nada más. Uh-huh. Esa terrible idea, esas cosas a las que se ha llegado a conclusión, ¿no? Eso es terrible, porque sobre todo, fíjense, la otra vez yo leía por ahí también relacionado a bomba atómica, es el invento más sofisticado y complejo jamás hecho por el hombre y se utilizó para destruir. O sea, estás hablando que la desintegración del núcleo del átomo para crear esta expansión de energía y destrucción, pues es algo que el ser humano era inconcebible, ¿no? O sea, hasta ese momento la tecnología más o menos la entendemos cómo funciona, pero eso pues requería de una profundidad científica muy profunda. Y se utilizó para esto, y ustedes lo saben, personajes como Oppenheimer, como Hitler, en el paso del tiempo se volvieron totalmente personas contra este tipo de actos. O sea, los mismos científicos dijeron, ¿cómo es que llegamos a esto? O sea, la bomba atómica tuvo repercusiones no solamente en Japón, sino a nivel internacional, o sea, en lo que el hombre podía hacer con la ciencia. Sí, por eso creo que es más importante, es tan importante hablar de las bombas atómicas en Japón como en el mundo, ¿no? O sea, dejaron un legado de lo que el hombre era capaz de hacer con la ciencia, y no nada más eso, sino también a lo que los conflictos han llegado, porque creo que estamos de acuerdo, después de las bombas atómicas, ya ningún conflicto va a ser igual. Sí, todos se van a cuestionar socialmente de una forma como no se había cuestionado en la Segunda Guerra Mundial. Todavía en la Segunda Guerra Mundial vemos a norteamericanos y europeos ir a la guerra casi con el entusiasmo y con los ideales o de nacionalismo o de justicia o lo que quieras. Pero Vietnam, sí, por ejemplo, Corea, muchas guerras que vienen después, incluso me atrevería a decir hasta las guerras más recientes de hace unos 20 o 30 años, pues ya la gente no iba con la misma idea, ¿no? Sobre todo Vietnam, que fue la guerra que le tocó inaugurar una nueva generación, donde, bueno, mis padres fueron a pelear a Alemania y yo qué demonios tengo que ir a Vietnam, ¿sí? A matar niños y mujeres en Vietnam que no me hicieron nada, o por ideales que no tienen mucho sentido, ¿no? ¿Sí, Aaron? Y no se diga de todos los... Bueno, eso como ya es más contemporáneo, me imagino yo que lo tenemos un poco más fresco en la mente. Por lo menos yo ubiqué esta canción de Fortune Song de Creedence. Es una canción muy asociada a la guerra de Vietnam. Uh-huh. Sí, claro. A ver, Aaron, perdón, porque te cortamos ahí nada.
Sí, bueno, tiene razón eso de que la bomba nuclear nos marcó tanto que incluso en este año, a comienzos de este año, yo creo que muchos estábamos asustados por lo que estaba pasando entre eh, Estados Unidos y no me acuerdo qué pasó, e Irak, que mataron a uno de sus líderes, creo que fue Irak o Irán, que todos ya estábamos temerosos de que, pues ahora van a bombardear este país porque este país era aliado de Rusia y así. O sea, ahora cuando mencionan la guerra, antes era, sí, dos ejércitos grandes se van a pelear y ya, pero ahora es casi, puede significar la destrucción total del mundo. Ok, sí, sí. Sí, pues es esto, ¿no? Yo digo, ya para no extendernos tanto, porque tengo ahorita también clase, creo que eso fue algo que precisamente también esta guerra dejó, un incuestionable situación de incertidumbre, ¿no? Y las guerras después de aquí ya no fueron igual, y lo que la ciencia podía provocar también, ¿no? En fin, eso es algo que vamos a seguir platicando, yo pienso, en la próxima clase, pero bueno. Entonces, viene Nagasaki, viene la rendición ya incondicional por parte del emperador el 15 de agosto. Aquí vemos esta imagen que ya les había puesto. En esta se ve más la risa de Hirohito que en la otra que les había dicho, ¿no? Pero se ve sobre todo la famosa foto que habíamos hablado. Y pues el 2 de septiembre de 1945 se da la rendición incondicional en el acorazado Missouri. Ahí vemos a MacArthur, ¿no? Firmando precisamente ya la rendición. Vemos a Truman anunciándolo. Se acaba la guerra en Japón, se acaba la guerra en el mundo. Sí, y a partir de aquí pues vendrán muchas cosas precisamente importantes. MacArthur va a ser nombrado comandante supremo de las potencias aliadas, empieza la ocupación japonesa y una nueva historia para Japón, una historia sobre todo donde la ocupación norteamericana pues va a definir mucho lo que está por venir para los japoneses. ¿Qué ibas a decir, Aaron? ¿Aaron tiene la mano levantada? ¿O? Perdón, fue un accidente, no me di cuenta que la tiene levantada. No, no te preocupes. Y bueno, con eso terminamos la Segunda Guerra para Japón, para Asia, para el mundo. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Ahora los japoneses tienen una actitud más pacífica. Qué guay. Sí, han tenido que hacerlo porque precisamente creo que eso dejó como resultados. Aunque les diré, por ahí se ha mencionado que ha regresado también como que un movimiento de derecha, ultraderecha japonés. No sé qué tan sea cierto, pero definitivamente las bombas atómicas afectaron su rumbo. Y la ocupación de Estados Unidos sobre Japón va a también ser muy interesante por lo que eso implica, ¿no? Pero bueno, el punto es que esto va a tener secuelas para todos, ¿no? O sea, las secuelas de la ocupación de Japón en Asia, las secuelas de las bombas atómicas y ahora el nuevo orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial, que es precisamente los norteamericanos y los rusos peleándose Asia como si fuera ajedrez, ¿no? Ocupando territorios y zonas de influencia. Pero bueno, eso lo seguiremos discutiendo por ahí. Bueno, ¿cómo ven? ¿Dudas? ¿Comentarios? Por el momento no, profe. Pues ahí le dejamos, oigan, porque ya son las 12 y también yo tengo otra clase.